Hola nuevamente, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra clase de hoy. Como ya les había anunciado, nos acompaña en esta oportunidad Brian Gutiérrez, nuestro ayudante. Él va a hacer una intervención sobre una de las lecturas obligatorias para la segunda evaluación. Va a exponer acerca de las oraciones de relativo, el capítulo de la Enciclopedia Lingüística Hispánica, un artículo, un capítulo que desarrolló el gramático José María Brucart. Así que quisiera invitar a Brian a que, eh, sí, Ahí soy. hola, Hola. aquí está, bienvenido y muchas gracias por tu disposición. La Ahí. idea sería compartir la pantalla y vamos a estar aquí atentos siguiéndote. Bien. Te Ya, cedo la palabra ahora, sí. ya, perfecto. ¿Me avisan si se ve, por favor? Súper bien, por lo menos yo lo veo, sí. Ya, perfecto. Bueno, buenos días, espero que estén todos súper bien. En virtud del tiempo, vamos a empezar rapidito ya. Oraciones del relativo, como decía el profesor, el capítulo de José María Brucart. Lo primero que vamos a estar revisando es qué son y para qué sirven las oraciones del relativo, ¿ya? Necesitamos entender qué son y cuál es la función que cumplen para entender cuál es su importancia y cómo funcionan dentro de la oración. En palabras simples, las oraciones de relativo son subordinadas que están siendo introducidas por pronombres, que, quién y el cual, determinantes, cuyo, cuantificadores cuánto y adverbios relativos cómo, dónde y cuándo. Esa sería la definición más simple que le podríamos dar a las oraciones del relativo. En cuanto a su función, cosa que va anexada a la definición, las oraciones del relativo son oraciones que caracterizan individuos o cosas que intervienen en un evento. Esa es su única función. Después va teniendo algunas variantes, pero esta es la función principal. Y a partir de esta función, nosotros vamos a ir entendiendo todo lo que viene después en la presentación, ¿ya? ¿A qué se refiere que caracteriza, que estas oraciones caracterizan individuos? Por ejemplo, tenemos el siguiente evento. María compró muchos, a ver, un segundo voy a poner acá, puntero láser. María compró muchos adornos navideños y gastó casi todo su dinero. Este es un evento, ¿ya? Y ahora, ¿cuáles son los individuos que participan en este evento? Tenemos a María, a los adornos navideños y al dinero. Entonces las oraciones del relativo nos sirven para que nosotros caractericemos a alguno de estos individuos. Por ejemplo, podríamos decir María, quien compró muchos adornos navideños, gastó casi todo su dinero. O los adornos navideños que compró María, o el dinero que gastó María en adornos navideños. O quizá manteniendo la misma estructura de acá arriba, podríamos agregar algo a alguno de estos individuos. Por ejemplo, decimos, María compró muchos adornos navideños que le encantaban tanto y gastó casi todo su dinero. ¿Se fijan? Entonces las oraciones del relativo sirven netamente para eso, para caracterizar individuos. La propiedad que distingue ahora las palabras relativas que vimos al inicio, cuáles eran, es que desarrollan un doble cometido en la oración que encabezan, un doble cometido o una doble función. Aparte de ser un nexo subordinante que nosotros vemos esa palabra y sabemos que ahí hay una oración subordinada, las palabras del relativo, que las diferencian de las completivas, es que presentan un argumento, o son un argumento o un adjunto dentro de la oración subordinada. Por ejemplo, acá tenemos una oración que es, se enamoró de todos los libros que leyó en primaria. Nos encontramos con un relativo, ¿cierto? Entonces distinguimos que aquí hay una cláusula, que leyó en la primaria. Entonces, si nosotros nos disponemos a analizar la estructura interna de esta cláusula, eh, entre comillas, tachando lo anterior porque hay una relación de tipo anafórica, o sea, que tomamos en cuenta lo que está antes, pero tachémoslo entre comillas, como digo. ¿Cuál sería la estructura de esta oración? Alguien, ¿cierto?
algo, los libros, se dan cuenta que está haciendo referencia a los libros que en la primaria. Alguien leyó los libros ahí, o entonces. Entonces, que no solo está haciendo un nexo que une esto de acá, esta oración de acá, con la subordinada, sino que aparte de ser un nexo, está cumpliendo la función de complemento directo internamente en esta subordinada, ¿ya? Es decir, lo leyó en la primaria. ¿Se fijan? Entonces, esa es una de las diferencias que más va a caracterizar a las oraciones del relativo, que la palabra relativa va a cumplir sí o sí una función. Entonces, ahora vamos a echar un ojito a las diferencias entre los relativos y las conjunciones subordinantes, o sea, las completivas. Las palabras relativas ejercen una función, como vimos anteriormente, argumento adjunto dentro de la subordinada, mientras que las conjunciones solo cumplen la función de nexo subordinante, ¿ya? No cumplen absolutamente ninguna función. Por tanto, no mantienen una relación de tipo anafórica, o sea que el nexo en las completivas no se refiere a nada que está antes, ¿ya? Eso quiere decir que sea anafórica, que se está refiriendo a algo que está anteriormente, un antecedente de la oración. Por ejemplo, acá arriba, en esta oración relativa, nos dice que la idea que me comentabas. Nuevamente, si nos disponemos a analizar la estructura interna de esta subordinada, bueno, aquí se corrió un poco, eh, podemos darnos cuenta que la estructura interna, al usar el esquema racional básico, es alguien, ¿cierto? Comentaba algo, nuevamente el que está cumpliendo una función de complemento directo, algo a alguien. O sea, este algo, ¿cierto? Este algo que está acá está siendo, está acá como un qué, ¿cierto? Y este qué se está refiriendo a la idea. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué me comentabas? Este qué cumple sí o sí una función interna. En cambio, acá abajo, que acá vamos a ver la diferencia, si analizamos la estructura interna de esta oración, que viviéramos en París, sería alguien, ¿cierto? Alguien nosotros viviéramos, nosotros vivimos ahí. Alguien vive ahí. Alguien está implícito el sujeto, alguien vive en París, alguien vive ahí. Y este que está sobrando, este que no cumple ninguna función interna, ¿se fijan? Entonces este que nos damos cuenta de que es completivo, no cumple absolutamente ninguna función más que ser un nexo que une la idea de y la oración subordinada. Se pegó. Ahí. Entonces, las relativas, ya, las oraciones relativas son modificadores, modificadores de individuos que participan en un evento. Recuerden la definición y la función. No son argumentos ni adjuntos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las oraciones relativas no están seleccionadas por un predicado. Se añaden para dar información adicional caracterizadora de un individuo o cosa. O sea, que las oraciones relativas, las oraciones que empiezan con los pronombres que vimos, con cuyo, con los cuantificadores, con los adverbios, donde, cómo, cuándo, nunca van a estar seleccionadas por un predicado. Y claro, ahora ustedes pensarán, por ejemplo, si están viendo esta oración que está aquí abajito, ustedes dirán, pero ¿cómo nunca va a estar seleccionada por un predicado si nosotros en alguna oración nos podemos encontrar con esto, por ejemplo? Nosotros iremos donde tú vayas. Y ustedes que ya han revisado las cláusulas, notarán que donde tú vayas, ustedes lo van a ver y van a decir, oh, eso es como decir ahí, nosotros iremos ahí. Entonces es un complemento circunstancial de lugar. Y estarían en lo correcto, estarían en lo correcto. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué les acabo de decir que las relativas no están seleccionadas por un predicado? ¿Por qué aquí sí está cumpliendo una función directamente para el verbo, o sea, una función para el predicado? No está modificando, aparentemente no está modificando a ningún individuo. Y lo que pasa acá es que este donde es como una especie de compresión, o sea, tiene algo internamente. Este donde, y en general los adverbios relativos, tienen internamente a su individuo. Esta oración es lo mismo que si nosotros dijéramos, nosotros iremos que tú vayas.
o al lugar donde tú vayas. ¿Se fijan? Entonces, al ampliar esta oración, nosotros nos damos cuenta que efectivamente sí hay un individuo. El individuo es el lugar. Entonces, en este caso, esta oración, el lugar sería el núcleo, ¿se fijan? Por eso esto es válido. Por eso decir nosotros iremos donde tú vayas y que esto de acá esté modificando al predicado, por eso es válido, porque tiene su individuo internamente. Nosotros iremos al lugar. El lugar es el individuo al lugar que tú vayas. ¿Se fijan? En ese caso, ahí estaría modificando a un individuo. Otra diferencia entre lo relativo y las conjunciones subordinantes es que, como las relativas no son argumentos, no necesitan ningún marcador de función. Marcadores de funciones como son las preposiciones, ¿ya? Las preposiciones funcionan también como marcadores de funciones. Entonces, por ejemplo, en la oración relativa, ¿ya? Nosotros podemos decir la idea que me comentabas, ¿ya? Y nuevamente, que está cumpliendo una función, que se está refiriendo a idea y es complemento directo. En cambio, en la completiva, nosotros necesitamos la preposición. Necesitamos la preposición para que ésta nos indique que lo que va a venir después, al menos acá, es un complemento de nombre. ¿Ya? Está complementando sí o sí idea. Necesitamos de la preposición. Si la quitamos sonaría raro incluso. La idea que viviéramos en París no me agradó mucho, sonaría raro, ¿ya? Entonces, a partir de lo anterior, o sea, viendo, por ejemplo, lo de las preposiciones y todo eso, surge la pregunta de ¿dónde comienza una relativa? ¿Ya? Entonces vamos a ver parte por parte según los tipos de oraciones relativas. Con antecedente expreso o explícito. Esto lo vamos a revisar más adelante en realidad los tipos de relativa, así que ahora les voy a explicar como de la manera más simple. Cuando una relativa tiene antecedente expreso es cuando a quien se refiere está atrás, ¿ya? Está en la oración, está fijo atrás. Por ejemplo, en la idea que me comentabas, la idea está atrás, está junto al qué, entonces está explícitamente a quién se está refiriendo el qué. Si hay una preposición entonces que está antes del relativo, cuando nosotros sabemos que es un relativo, cuando nosotros ya hemos distinguido que está cumpliendo una función dentro de la oración, si hay una preposición que está antes del relativo, esta va dentro de la subordinada. Por ejemplo, si decimos el virus contra el que estamos luchando, a primera instancia podríamos decir, aquí empieza, entre él y qué, aquí empieza, porque estamos acostumbrados a que comienza ahí, ¿cierto? A que comienza donde está la partícula Q. Pero, nuevamente, si nos disponemos a analizar la estructura interna de la subordinada, ¿qué nos dice esta oración subordinada? Es que alguien, ¿cierto? Alguien está luchando contra algo. ¿Se fijan qué es contra algo? Contra el virus. Nuevamente, el que está refiriéndose a alguien a un antecedente, ¿ya? Antecedente que está explícito. Y esto es una característica importante de las relativas, es que arrastra todo, ¿ya? El que siempre quiere estar adelante. Si se fijan en todas las oraciones relativas, las partículas van a querer siempre estar de las primeras, ¿ya? Siempre va a querer estar acá, al inicio. El dónde, el cómo, siempre van a querer estar acá al inicio. Pero ¿qué pasa acá? Que que estamos viendo contra el que está internamente en el algo, ¿ya? Que se está refiriendo al virus, y alguien está luchando contra el virus, entonces está internamente en algo. Por lo tanto, para poder estar al inicio como siempre quiere estar, mueve a todo el sintagma que está, en el que está el qué. Ya en este caso sería contra algo, se movería todo ese sintagma preposicional para adelante. O sea que la subordinada acá, la relativa, comenzaría en contra, ¿ya? El virus contra el que estamos luchando. Alguien está luchando contra algo. Se fijan que es parte interna de la oración. Si el relativo tiene una función de complemento nominal, ¿ya? Ustedes ya saben, un complemento nominal incluye al sintagma nominal en el que aparece. Es prácticamente lo mismo de acá arriba, ¿ya? Si está en un sintagma nominal, como en esta oración, los senadores, la mayoría de los senadores, residían fuera.
la mayoría de los cuales residían fuera de Madrid, querían aumento de sueldo. Se fijan que aquí los cuales es nuestro relativo, nuestra palabra relativa, que se está refiriendo a los senadores, pero los cuales está internamente dentro de un sintagma nominal. ¿Se fijan? Está dentro del sintagma nominal la mayoría de los cuales. Por tanto, para poder nuevamente estar al inicio, ¿ya? Mueve a todo el sintagma nominal y por tanto lo incluye, ¿ya? No comenzaría la subordinada simplemente en los cuales, incluye a su sintagma nominal. Una relativa con antecedente libre o semilibre que vamos a revisar, nuevamente repito, en un par de diapositivas más adelante, pero la relativa libre o semilibre es cuando no está expresamente el antecedente, ya como acá, que por ejemplo los senadores está expresamente ahí, el virus está expresamente ahí, es cuando no está quizás expreso o tan expreso, o está muy atrás quizás. Entonces, ¿dónde empieza una relativa de este tipo? Me entrevisté con a quien le diste el cargo. Acá tenemos un conflicto de preposiciones, si se fijan, tenemos dos preposiciones juntas, cosa que la gramática española es imposible, ¿ya? No deberían estar dos preposiciones juntas, ¿ya? Es incorrecto. Pero si nos disponemos también a analizar la oración completa y la estructura interna de la subordinada nuevamente, nos damos cuenta que está bien. O sea, por eso sí sé que es un conflicto de preposiciones, porque está bien, porque alguien se entrevista con, ¿cierto? Tú te entrevistas con, y si analizamos acá adentro, le das el cargo a alguien. ¿A quién? ¿Se fijan? Entonces, esta preposición a está bien, porque tiene que ir internamente la subordinada, y esta preposición con está bien, porque me entrevisté con, o sea, es- determina que va a haber un régimen, me entrevisté con, ¿se fijan? En este caso, comenzaría aquí, entre con y a. Aquí comenzaría la relativa. Tenemos otros casos de coincidencia de preposiciones. Por ejemplo, he soñado con, tú sueñas con alguien, ¿verdad? Con quien te peleaste ayer y tú te peleas también a alguien. ¿Se fijan que esta preposición está tomando parte tanto fuera como dentro? Entonces, en ese caso, al menos yo la incluiría. Al menos yo la incluiría si tenemos como que demarcar dónde inicia. Yo la incluiría, pero teniendo en cuenta que también forma parte de, fuera de la cláusula, ¿ya? Con preposición exógena, o sea, una preposición que está fuera, sí o sí que nos damos cuenta que está fuera. Por ejemplo, si decimos luchó contra quienes se le opusieron. Luchó contra alguien. Y si analizamos acá internamente, alguien se opone a alguien, ¿cierto? Alguien, quienes se oponen a alguien. ¿Se fijan? Quienes aquí está cumpliendo la función de sujeto y esta preposición contra está fuera. O sea, aquí comenzaría en quienes. A dónde va Luis es demasiado frío para vacacionar. En este caso nos encontramos con una preposición endógena, o sea que la preposición que está en la oración va dentro de la subordinada. A dónde va Luis, ¿se fijan? Este sujeto, a dónde va Luis, ese lugar es demasiado frío para vacacionar. O en quien más confiaba me traicionó. En quien más confiaba va adentro, ¿se fijan? Esa persona me traicionó. O a quien se lo digas, alucina. A quien se lo digas, alucina. Nuevamente, la preposición va internamente dentro de la subordinada. Entonces ahora vamos a ver los tipos de oraciones relativas, que esto era como de lo que más trataba el capítulo, ¿cierto? Primero tenemos las relativas con antecedente implícito, libres o semilibres. Las relativas con antecedente explícito no las vamos a ver porque eran más claras, estaba el antecedente antes. Entonces vamos a pasar directamente a la de antecedente implícito. Aunque la relativa no presente antecedente en la oración matriz, sus rasgos propios permiten designar una persona, un lugar y una manera sin el auxilio de un antecedente. A estas se les conoce como relativas de antecedente envuelto. Esto es prácticamente lo mismo que le había dicho anteriormente con la oración ¿dónde? ¿Ya? Con la oración donde salía el dónde. Por ejemplo, un ejemplo que siempre da el profe, quien te quiere te aporrea. ¿Ya? Aquí no tenemos, no nos dice quién es quién, ¿cierto? No nos está diciendo quién es esa persona. Pero nuevamente, este quién tiene una estructura interna que es como decir la persona que. Y aquí entonces, al decir la persona que, aquí nosotros tenemos a nuestro individuo
por tanto tenemos a nuestro antecedente. Lo mismo ocurre con nosotros estaremos donde tú vayas. Nosotros estaremos en el lugar que tú vayas, ¿se fijan? Mario ha disparado como dispararía un experto. Mario ha disparado de la manera, se fijan nuevamente, aquí nos van saliendo los individuos de la manera que dispararía un experto. O si decimos, Mario disparó cuanto quiso. Mario disparó todo lo que quiso. ¿Se fijan? Existe la posibilidad de que una relativa aparezca sin un antecedente nominal explícito, ¿ya? Cuando ya ha sido expresado, pero con anterioridad. Por ejemplo, en este decimos, tenía en mis manos mucho oro, y para continuar podríamos decir como el oro que aparece en las películas, ¿cierto? Sería como lo más lógico, tenía en mi mano mucho oro como el oro que aparece en las películas. Pero como ya está, ya nombramos a este individuo al oro, no es necesario expresarlo. ¿Se fijan? Por eso es semilibre, porque no es que esté libre del antecedente, como en las anteriores. Es que el antecedente está, pero está presentado ya anteriormente, entonces ya no es necesario repetirlo. Hay dos casos, solamente dos casos, en que las relativas semilibres no requieren de la existencia de un antecedente discursivo. El primer caso es cuando la combinación del determinante, podríamos decir de un artículo, por ejemplo, más el relativo o el demostrativo aquel, se interpreta como la persona que, y cuando el determinante tiene género neutro. Vamos a ver ejemplo inmediatamente para entender a qué se refiere esto. Acá tenemos el determinante, ¿cierto? Y el relativo. Lo que decía acá, cuando la combinación del determinante más el relativo. El determinante y el relativo. El que hace eso es un inconsecuente. Si a nosotros nos dicen eso, oye, el que hace eso es un inconsecuente, en este caso nosotros no necesitamos de ningún antecedente. ¿Ya? No necesitamos que nos digan quién es el que hace eso. No, no es necesario. El que hace eso es un inconsecuente. ¿Por qué? Porque el que se refiere a la persona que. Lo mismo pasa en las que vivimos en Talca. Las personas que vivimos en Talca sabemos tu ubicación. ¿Se fija? Entonces, decir las que de verdad no requiere un antecedente. Decir las que nosotros entendemos que nos referimos a las personas que vivimos en Talca. Aquel que pudo sanar tu corazón, la persona que pudo sanar tu corazón, se ha ido. Y en el caso de los determinantes con género neutro, te daré lo que quieras si me ayudas. ¿Qué pasa y por qué solamente funciona con el género neutro? ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá yo digo, te daré la que quieras si me ayudas? Si yo les digo, te daré la que quieras si me ayudas, o te daré la que quieres si me ayudas, ustedes como que innatamente van a querer necesitar, o sea, van a sentir necesitar un antecedente. Te daré la que quieras si me ayudas. Ya, pero ¿qué es la que quieras? Eh, la manzana que quieras, no sé, la cantidad de dinero que quieras. ¿Qué? O sea, como que automáticamente se simplifica o ustedes piensan en un par de cosas. Pero si les digo, te daré lo que quieras si me ayudas, oye, te daré lo que quieras si me ayudas. Es completamente amplio, o sea, no necesita antecedente, porque el antecedente puede ser cualquier cosa, literalmente. ¿Ya? Pasamos a las relativas especificativas y a las explicativas. ¿Ya? La relativa especificativa aporta rasgos intencionales. ¿Qué quiere decir intencionales? No quiere decir como que tengan buenas intenciones, ¿ya? Es como decir que se comprime, ¿ya? Rasgos intencionales que definen una unidad léxica al antecedente, o sea, restringen su extensión. Mientras que la explicativa funciona como un adjunto al sintagma nominal que contiene el antecedente. Vamos a verlo y para entenderlo más fácilmente. Esta de acá arriba, esta oración de acá arriba, es una relativa especificativa y esta oración de acá abajo es una relativa explicativa. Vamos a leerla, porque también es importante cómo suena. Los aviones que vuelan muy alto tienen riesgo de caer, versus los aviones que vuelan muy alto tienen riesgo de caer. ¿Se fijan qué importante acá es la prosodia y la semántica? O sea, eh, saber cómo entonar este tipo de oraciones y a la vez saber el significado de las oraciones. Esta de acá arriba, los aviones que vuelan muy alto tienen riesgo de caer. Si nosotros intentamos como ver qué quiere decir cada oración,
La de arriba nos quiere decir que los aviones que vuelan muy alto tienen riesgo de caer. O sea, hay aviones que vuelan muy alto y aviones que vuelan quizás medianamente alto y aviones que vuelan bajo. Pero solo los aviones que vuelan muy alto tienen riesgo de caer. A eso se refiere con rasgo intencional. Que no sean todas, ya comprime y deja simplemente en que sean solo los aviones que vuelan muy alto. En cambio, en la oración explicativa, en la que está abajo, nos dice los aviones que vuelan muy alto tienen riesgo de caer. Esta oración nos está diciendo que todas las aviones tienen riesgo de caer, absolutamente todas las aviones. Y el que vuelan muy alto es, por así decirlo, casualmente como una característica de las aviones, que casualmente todas vuelan muy alto, ¿ya? Pero nos dice que las aviones tienen riesgo de caer, todas, absolutamente todas. Por eso es que la explicativa funciona como un adjunto al sintagma nominal, o sea, como un adjunto a los aviones, o sea, es algo anexo, ¿ya? Nosotros estamos diciendo que los aviones van a caer y aparte anexamos que los aviones vuelan muy alto, ¿ya? Los cuantificadores y los determinantes vinculados al antecedente solo se incluyen en las oraciones específicas. Esto tiene mucha relación con lo que vimos recién. Por ejemplo, en esta especificativa, si nosotros decimos María, por ejemplo, María tiene 3 hijos que se casaron. María tiene 3 hijos que se casaron. Versus María tiene 3 hijos que se casaron. ¿Se fijan en la diferencia? En esta oración de acá, este cuantificador, ¿cierto? El 3 es un cuantificador, no hay duda alguna de eso. Este cuantificador tiene relación absoluta con la subordinada, porque María tiene 3 hijos que se casaron, pero María puede tener 5 hijos, y 3 solamente se casaron, y 2 están solteros todavía. ¿Se fijan? Este 3 se relaciona y se vincula a, a la oración relativa. En cambio acá, en María tiene 3 hijos que se casaron. Este 3 no se vincula a la subordinada. ¿Por qué? Porque no dice que María tiene 3 hijos y nada más. María no tiene más hijos, solo tiene 3. Y casualmente, nuevamente, como todos están casados, pero María tiene 3 hijos. A eso se refiere que los cuantificadores y determinantes no se vinculan en las explicativas y solo en las específicas o especificativas. ¿Ya? Las Brian, relativas, interrumpo un momento que dime. hay una pregunta de Sofía. Dice, ¿cómo Dime. sería el análisis inverso de la oración con comas especificativas de los aviones? A ver, vuelvo La acá. verdad es que no, yo no estoy muy seguro de a qué se refiere con lo de análisis inverso. Tal vez O sea, podrías precisar más la pregunta, Sofía. No, ¿tú la entiendes, Brian? pienso que se refiere a que a lo, no sé, por ejemplo, si usted dice, ya escriban una oración que incluya una oración con una explicativa de tal tipo o algo así, no sé, pero eh, es un poco, es un poco raro encontrar o sea, hacer ese tipo, el inverso en este tipo de oraciones, Sí, eso es lo que a mí también me hace porque dudar. porque, como les dije anteriormente, las relativas no tienen nexo con el predicado. O sea, si hablamos así como en términos como estructura de la oración en general, la, la relativa no se anexa al predicado, se anexa a un individuo, solo caracteriza a un individuo. Por eso les dije que prestara mucha atención a la función, porque caracteriza al individuo. Entonces, si tenemos que hacer como un análisis inverso, quizás ni siquiera podríamos nombrar que se incluye una relativa y incluirla de todas formas. ¿Se fijan? Por ejemplo, acá los aviones que vuelan muy alto tienen riesgo de caer. Los aviones que vuelan muy alto, nosotros, el profe no puede decir, escriban un sujeto simplemente. Y nosotros podemos poner los aviones o poner los aviones que vuelan muy alto y ambas estarían bien. Porque estas relativas como no se relacionan al predicado, se relacionan a su propio individuo. No sé si el profe puede complementar algo con eso o seguimos. Eh, claro, dice, entonces son parte del sujeto. Sí, creo que ahí se respondió. Sí, al menos en en la anterior acá, es parte del sujeto. Claro, los aviones que vuelan muy alto es parte del sujeto. Claro.
Ya, Gracias, no podía hablar antes. no te preocupes. Ya, seguimos entonces. Las relativas especificativas ya son complementos del sintagma nominal, mientras que las relativas explicativas son complementos del sintagma determinante. Esto es un poco raro, ¿ya? Quizás si ustedes lo leen en el texto les puede salir un poco raro. ¿Qué es un sintagma determinante? Es simplemente cuando el núcleo del sintagma es un determinante, o sea, un artículo, por ejemplo. ¿Ya? La pobre muchacha que no sabía acabó enterándose. ¿Por qué decimos que en la explicativa, en esta que es una oración explicativa, la relativa forma parte, o sea, la explicativa es un complemento de este sintagma determinante? Porque nosotros podemos decir la pobre muchacha o la que no sabía. Se fijan, este la es núcleo tanto de pobre muchacha como de que no sabía. ¿Ya? Brian, ¿puedo decir Ya, un detalle sobre eso? por supuesto. Es que, bueno, esa es una diferencia con nuestra gramática porque este gramático parte de la gramática generativa, ¿ya? Y en la Sí, gramática generativa se considera un sintagma determinante. La pobre muchacha, nosotros lo trataríamos como un sintagma nominal, sí, pero es una diferencia importante y sería como muy eh, compleja de explicar, pero pues se van a encontrar con esa diferencia en el texto y bueno que sepan que en el fondo tiene que ver con la tradición gramatical con la que él analiza todo esto. sí. Eso, Ese es un punto fuerte del texto que quizás se van a confundir porque habla de algunos sintagmas que en la gramática que vemos con el profe quizás no lo hemos nombrado siquiera. Eh, pero cualquier cosa tienen que pregunten o si les confunde algo, ¿ya? Porque es una gramática un poco diferente. Ya, continuamos entonces. Solo las explicativas pueden tener como antecedente una oración. ¿Cómo es posible eso que sea el antecedente de una oración? Eran individuos. Es cuando una oración también se puede convertir en un individuo, ¿ya? Por ejemplo, se enfadó con todos sus amigos, lo que le resultó muy doloroso. ¿Se fijan que este lo que no se refiere a amigos simplemente, sino que se refiere a toda la oración? Se enfadó con todos sus amigos y eso le resultó muy doloroso. ¿Se fijan? Entonces podemos decir, eso le resultó muy doloroso. El enfado, toda esta oración, por ejemplo, la podemos convertir a el enfado le resultó muy, muy doloroso. ¿Ya? Pero esto solo ocurre con las explicativas. Continuamos con las relativas con pronombre reasuntivo o duplicación pronominal. Esto es más cortito, más simple. La subordinada es cuando la subordinada incluye en su interior un átono o tónico que reproduce la función ya expresada por el relativo. Por ejemplo, si yo les digo, los huevos fritos me gustan tanto que los como todos los días. Eso está bien dicho. Yo digo, los huevos fritos me gustan tanto que como todos los, los huevos fritos me gustan tanto que como todos los días. O si digo, los huevos fritos me gustan tanto, coma, los como todos los días. ¿Se fijan? Pero esto, al decir que los como todos los días, está bien. Y esto es como cuando ocurre la duplicación del complemento directo, que claro, aquí efectivamente también ambos son complemento directo, que es como cuando decíamos las manzanas las como todos los días o las manzanas las compro en el negocio de la esquina. ¿Se fijan? Es como una duplicación del complemento directo. Y eso es todo. En este tipo de oraciones, las relativas con pronombre reasuntivo, esto es todo, cuando se repite. Porque este que, si se fijan, está refiriéndose a los huevos fritos y los también se refiere a los huevos fritos. Es simplemente una duplicación. Entonces, continuamos con la perífrasis del relativo, o lo que también llamaba escindidas o hendidas. Esto también es bastante simple. Son esquemas con el verbo que resultan de la focalización de uno de los constituyentes de la oración más simple. Vamos a usar el mismo ejemplo que usamos casi al inicio de la presentación. Nosotros nos focalizamos en alguno de estos, ¿ya?
en algo María, por ejemplo, o en adornos navideños, o en dinero. Y en vez de decir esto tan simple como María compró adornos navideños y gastó casi todo su dinero, nosotros utilizamos una perífrasis. Que una perífrasis es decir en más palabras lo que podríamos decir en algo más cortito, ¿ya? Entonces, en vez de decir María compró muchos adornos navideños y gastó, bueno, ahí debería decir muchos, ahí falta una S, muchos adornos navideños y gastó casi todo su dinero, decimos simplemente María, quien compró muchos adornos navideños, y hacemos esto para focalizarnos en María, gastó casi todo su dinero. O si queremos focalizarnos en adornos navideños, decimos los adornos navideños que gastó María le hicieron gastarse todo su dinero. O para enfocarnos en el dinero que gastó María en adornos navideños fue excesivo, ¿se fijan? Es simplemente para focalizarnos en alguno de los individuos y ampliamos la oración, en realidad puede quedar mucho más larga, y por eso es una perífrasis, porque la ampliamos en algo que podríamos decir mucho, en algo mucho más breve. Y por último, las explicativas de sucesión y las relativas yuxtapuestas. Estas son las que quizá encontré un poco más complejas de explicar. Ya, mientras que las explicativas normales, las que vimos en el segundo tipo, aportan información incidental, ¿verdad? Las explicativas de sucesión otorgan un hecho o argumento que se articula conceptualmente con el de la oración matriz. O sea, es cuando estamos diciendo algo y hay una sucesión, ¿ya? Y esa sucesión la agregamos con un relativo. Por ejemplo, Juan recibió una llamada. ¿Qué contestó en la terraza? Fuera de la bulla de la fiesta. ¿Se fijan? Esto, a diferencia de las explicativas normales, no es solo una caracterización al individuo, sino que es como una caracterización, pero con sucesión, ¿ya? Juan recibió una llamada que contestó en la terraza. ¿Se fijan? También se usan para la progresión discursiva de las relativas yuxtapuestas. Esto es algo que encontré un poco más raro, pero que también se presenta en la escritura. Por ejemplo, si decimos el muchacho quedó enamorado de la amiga de Catalina, la cual luchaba arduamente para poder olvidar todo el daño que Manuel le había hecho. Aquí tenemos un punto, ¿verdad? Y este punto no está mal. Ese punto está bien, o sea, esto que está acá está bien escrito. Pero este, la cual, o sea, este relativo, está haciendo referencia a algo que está anteriormente y que está yuxtapuesto. ¿Ya? ¿Recuerda lo que era estar yuxtapuesto? Que estaba juntito, quizás sin un conector, con un punto, con una coma, como las oraciones yuxtapuestas. ¿Se fijan? Entonces, este relativo se está refiriendo a algo que estaba en, podríamos decir, una oración anterior, pero que sigue siendo su antecedente. ¿Ya? Y, bueno, y eso es un resumen de lo que aborda el texto y de lo que serían las oraciones relativas. No sé si les queda alguna duda, voy a dejar de presentar. Muchas gracias, Brian, por tu exposición, un resumen muy completo, realmente muy exhaustivo, muy específico, ¿ya? Y creo que ha sido una presentación que contrasta también con la clasificación que estamos abordando en clase. Recuerden que son dos clasificaciones. La que presenta Brian corresponde como a la clasificación más actual, eh, y que en muchos casos coincide con las subordinadas adjetivas, pero en muchos casos no, como hemos visto. Así que eh, es bueno captar eso en términos generales y, y cuando hagan la lectura, si es que ya la hicieron, es bueno que no se pierdan tanto en los detalles. Ya no piensen que, por ejemplo, esta materia va a ser controlada así de manera tan detallada en una evaluación, pero sí es importante que puedan captar las generalidades, ¿ya? No sé si quieren plantear alguna pregunta, algún comentario, aprovechando que Brian hizo la lectura. También tiene la opción de solicitar, o sea, en algún momento una ayudantía y quizás resolver más dudas, ya sea sobre esta lectura o las otras. Sí. Tenemos quizá un par de minutos para plantear alguna posible duda.
No, al parecer no hay dudas. Bueno, realmente ha sido muy interesante, Brian. Ya, como ven, tiene mucha aplicación eh, respecto de los matices que muchas veces necesitamos expresar. Hay Sí, aplicaciones como que atañen a la puntuación, ¿verdad? La escritura, hemos visto. Así que ha sido un tremendo aporte. ¿Ya? Eh, Sería bueno si pudieras compartirnos el PowerPoint ya. y creo que eso va a ser útil también para los estudiantes. Creo que no puedo cargar. Ah, sí, puedo. Lo voy a subir Sí, al chat bien, y ahí usted lo puede subir a la plataforma si gusta. claro que sí. Bien, creo que entonces vamos a concluir aquí. Eh, y como siempre, clase el viernes a las 8:30. Les deseo una buena semana y lo mismo para ti, Brian. Hablamos Gracias. pronto. Igual. Bien, Ya. cuídense. Chao, Chao. chao.